Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer, qué gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Privilegio maravilloso que el Señor nos brinda de poder compartir con todos ustedes este tiempo de estudio de Torah. Como cada Shabbat, ya por más de 10 años estamos aquí, mis amados, enseñando Torah cada Shabbat. Estamos ahí firmes en esta empresa que el Señor nos ha destinado a vivir, agradecidos, gozosos, llenos de júbilo, porque estamos hablando de la Torá, de la verdad. Esperamos que este día de hoy sea de gran ayuda y gran bendición para su emprendimiento, que podamos poner un grano de arena, podamos poner un ladrillo dentro de la construcción de su vida. Hoy estudiando, como de costumbre, cada Shabbat, en este ciclo de la Torá, la lectura pública de la palabra, como se conoce también. Estamos estudiando la porción Pinjas, es la porción número 41 del ciclo anual de lectura de la Torá. Toma nombre de un gran erudito, de un gran hombre de Dios, mis amados. Un gran hombre de Elohim, Pinjas, traducido como Finés en algunas Biblias. Hoy, 24 de Tamuz del año 5783, dígase el 8 de julio del 2023, estaremos estudiando esta porción maravillosa que comprende del número 25:10 al número 31 y que también tiene una lectura adicional llamada Shoftim o Jueces en el capítulo 18:45 al 19:21. Así que en esta porción Pinjas que estamos estudiando, Pinjas, siendo nieto de Aarón, acuérdate, es premiado con la Keuná, o sea, es premiado para que él fuera sacerdote para siempre. Dios hace un pacto de paz con él y le entrega el sacerdocio perpetuo. Su acción, lo que hizo, produjo que él fuera digno de recibir el sacerdocio. Como dije, era nieto de Aarón. Y cuando un príncipe de Judá, perdón, un príncipe de la tribu de Simeón, llamado Sinri, junto a una princesa midianita llamada Casbi, entran en el tabernáculo de reunión delante del liderazgo, entran agarrados de manos, queriendo afirmar y que le recibieran y que dieran el visto bueno a ese matrimonio. Se levanta Pinjas, Finés, y hace un acto de celosía para Dios que le catapultó a recibir la Keuná eterna. Es interesante este tiempo. Y es por eso que yo le he dominado esta charla de hoy a través de este acto maravilloso de celosía que todos nosotros debemos copiar. Hoy es un llamado a la celosía. Hoy es un llamado a que nosotros reaccionemos y tengamos perspicacia y que tengamos también discernimiento de lo que es incorrecto. Que no nos dejemos llevar por las emociones, sino que siempre actuemos basado en lo que la Torá dice. Y así lo hizo Pinjas, este gran hombre de Dios de nuestro pueblo. Y por eso recibió ese premio de Dios. Y es por eso que nosotros hemos entendido y a razón le hemos colocado el nombre a esta charla de hoy llamada ¿Cómo ser espiritual? Hemos determinado que ser espiritual es tener el discernimiento de la Torá, pero también es vivir basado en ella, vivir basado en los ideales, en la mentalidad, en la filosofía de la Torá. Y eso es lo que es ser un ser espiritual. Así que yo quiero comenzar diciendo lo siguiente, que en esta porción de hoy vamos a examinar la actitud que conforma a un hombre espiritual. Así que yo quiero que usted me ponga mucha atención porque esto le puede ayudar a usted poder vivir de esa manera. Porque para eso fuimos llamados a vivir como entes espirituales. Y es lo que Dios desea de todos nosotros, para ser espirituales. Lo primero que tenemos que entender es correctamente qué es el espíritu.
Y de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:23, nosotros somos un ser totalmente complejo, un ser totalmente maravilloso, formado y edificado de una manera extraordinaria. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. En el hebreo es Betselem Udemiut. Fuimos hechos de distintas dimensiones, por así decirlo, entre las que se encuentra un alma y un cuerpo. Un alma que comprende de varias capacidades internas. Vamos a llamarle el espíritu. El espíritu es aquella dimensión de nuestro ser tridimensional que Elohim destinó para que el Eterno mismo se comunicara con nosotros y para que nosotros nos comunicáramos con Él también. Es por esa razón que no hay comunicación con Dios a través de nuestra mente ni con nuestro cuerpo. Únicamente nos comunicamos con Dios de espíritu a espíritu, mis amados, para que me entiendan. Y aunque este fue dormido después de la caída de Adán y Eva, cuando reconocemos a Yeshua como nuestro Dios, cuando reconocemos a Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Mesías, la Biblia enseña que nacemos de arriba, nacemos de nuevo. Y ahí nosotros entonces renacemos de arriba, o por así decirlo, fuimos reiniciados nuevamente y fuimos y recibimos de alguna manera el Espíritu de Dios, con lo que nuestro espíritu comienza a vivir de nuevo. Y ahí entonces estamos en línea con nuestro Dios por primera vez en nuestra vida. Entonces, lo que estoy tratando de decir que hay un antes y un después. Por eso la Biblia dice en Juan 3:6 dice lo siguiente, escúchelo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Escuche muy bien, lo que nace del espíritu es espíritu, es este don maravilloso que Dios me ha concedido con Yeshua. En el verso 3:6 que acabamos de leer, también continúa diciendo, escuche, todo aquel que es nacido del espíritu, todo aquel que es nacido del espíritu, en otras palabras, vivimos por el espíritu. Vivimos por el espíritu, y esto es recordado en Gálatas 5:26. Este vivir en el espíritu, escúcheme muy bien, por favor, significa, entre otras cosas, que la verdadera vida espiritual es cuando somos manejados, somos dirigidos por el espíritu, no por nuestro yo, no por nuestro ego, que es parte también de nuestra alma. Nuestro conocimiento, mis amados, nuestra sabiduría que ha venido por el estudio mental. Y yo soy proponente de que estudiemos, de que seamos personas que nos formemos en la lectura, en el hábito de leer recursos, leer la Torá. Pero la sabiduría no viene a través de eso. Tampoco nos sirve para entender, ni para tampoco comportarnos a la manera como Dios quiere. Lo que esto hace, los que fundamentan su vida basada solamente en el estudio mental, deberían decir nada más, vivimos por la mente. Somos personas de la mente, somos personas del ego. Pero cuando nosotros migramos al espíritu, al entendimiento, a la sabiduría, que viene a través del espíritu, porque el que nace del espíritu debe buscar el espíritu. El espíritu nos cambia. Y en la medida más que nosotros permitimos que nos cambie, más producirá el efecto de lo que la naturaleza del espíritu en nosotros puede producir. En la medida también que nosotros oremos, mis amados, todos los días y nos esforcemos también voluntariamente a cambiar, cambiaremos.
Y esas áreas, mis amados, que usted y yo sabemos que debemos cambiar cada día. Y como nosotros siempre decimos, Elohim es un caballero. Elohim no nos restringe nuestro libre albedrío, no nos coarta, no nos predetermina a hacer ciertas cosas. No, nosotros elegimos, mis amados, voluntariamente lo que vamos a hacer. Y yo digo siempre que ojalá lo hiciera, ojalá Dios lo hiciera, porque si de esa forma, la única forma de hacer el bien sería así. Pero la gran noticia es que no lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú vivas en libertad. Y eso es lo que es vivir en el Espíritu. Ser libre de decidir lo que Dios ha determinado para ti. Somos nosotros los que tenemos que pedirle cada día, esforzarnos también cada día, año tras año, a que cambie nuestras almas, que necesitan ser cambiadas, necesitan ser transformadas. Y que son muchas cosas, nuestros pensamientos, por ejemplo, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestro inconsciente, nuestro consciente también, nuestro ego. Necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestra moral, nuestra ética, que pueda también transmitir, cambiar nuestros valores, las ideas que manejamos y nuestras ideologías. En otras palabras, en todas las áreas en que estas existen, también como en la política, como en la religión, como en las artes, como como en cualquier área. Nuestras creencias también, nuestra obediencia también. También debemos pedirle a Dios cada día que cambie nuestra persistencia, nuestra voluntad y más la voluntad de cambiar. Note de igual manera lo que dice Primera de Corintios 4:3-16. Note bien. Dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes. Oye, ¿qué dice? Es como una pregunta que le hace Pablo a los corintios. Él le pregunta, ¿no saben? Parece que ignoraban eso. Parece que este grupo ignoraba que dentro de ellos moraba el Espíritu. Y es por esa razón que le dice, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está dentro de ustedes. Dentro de ustedes vive el Espíritu. Así que hoy es una buena llamada a todos nosotros a entender que dentro de nosotros está el Espíritu. En otras palabras, somos como un templo. De igual manera como el Espíritu de Dios moraba, la Shejinah moraba en el primer y el segundo templo en Jerusalén, así el Espíritu de Dios vive en aquellas personas, y aquí estamos todos nosotros, que hemos recibido al Mesías en nuestras vidas. Cuando vamos y estudiamos el primer templo, el segundo templo y todos los templos que eran espacios sagrados, al igual que, por ejemplo, el Edén era un lugar sagrado, era un templo, también en la Arca de Noé era un templo. Dios habitaba en un lugar específico. Dios moraba, no en todo lugar, sino que especialmente a través de la gloria, la Shejinah, en la tierra vivía en un lugar llamado el lugar santísimo, que era la última de las tres áreas. Nosotros somos una tipificación perfecta del templo. Usted es la tipificación, el cuadro del templo, así como el tabernáculo y el templo tenían tres partes, así mismo usted la tiene. Y él moraba en la parte más santa, que era el lugar santísimo. De igual manera, Dios habita en esa parte en tu vida también. El Espíritu Santo vive ahí en ese lugar. Es por esa razón que podemos decir que Él vive en nuestro lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Es por eso que decimos que el tercer templo somos nosotros, espiritualmente hablando. Como también lo dice Primera de Pedro 2, 4, 5. Esto, mis amados, entonces nos muestra que nuestra guía, si queremos realmente ser espirituales como estamos estudiando hoy, debe ser el Espíritu de Dios y no nuestro ego,
no nuestro yo, no es nuestras emociones y nuestras propias búsquedas, que solo busca intereses pasajeros y no la voluntad eterna de Dios debe guiarnos. Es por esa razón que nosotros oramos al Padre que está en los cielos, Avinu Shebashamayim, pero con Yeshua como nuestro sumo sacerdote, que nos dirige, mis amados, siempre que nosotros le permitamos dirigirnos. Hoy es un llamado en esta porción Pinjas a todos nosotros, así como Pinjas se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Nosotros debemos permitir que Dios nos dirija también desde nuestro espíritu, que ahora está siendo habitado, mis amados, mis amadas, por el Espíritu del Creador. Mire, ser espiritual, mis amados, es ser hijo de Dios. Ser espiritual es ser hijo de Dios. Es por esa razón que podemos determinar que el Hijo de Dios, que somos todos nosotros, es un hombre espiritual o debe ser un hombre espiritual. El hombre espiritual dedica su vida completa. Lo voy a repetir. El hombre espiritual, el Hijo de Dios, que es usted y yo, dedica su vida entera a ser guiado por el Espíritu de Dios. La palabra utilizada aquí por Pablo en el original griego es la palabra neumáticos. Espiritual, neumáticos. Un ser espiritual. En otras palabras, Pablo estaba tratando de traer una revolución personal en cada persona que lo escuchara aquí. Como hoy también hay un nuevo movimiento de la religión o de la religiosidad de muchas personas a la espiritualidad en el mundo de hoy. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo. El contexto en el cual el Espíritu Santo funciona, la única atmósfera, el único lugar en la cual el Espíritu Santo puede operar activamente en su vida es en el área llamada la palabra de Dios. Esto configura nuestra espiritualidad. Un ser espiritual, una persona llena de espiritualidad, no es una persona mística. No, como mucha gente ha propuesto en este tiempo. No, una persona espiritual, una persona llena de espiritualidad, es una persona que observa los mandamientos de Dios en su vida. Esto configura nuestra espiritualidad. Vivir en el universo de la Torá, aparte de lo que es frecuentemente hoy en el mundo, que es contrario a la palabra. En otras palabras, la palabra de Dios, la Torá, es el elemento que constituye los cielos y la tierra. Para cualquier persona decir, yo soy espiritual, como mucha gente se tilda, se autoproclama, es una persona que debe ser capaz, que debe ser apta para vivir en el entorno del espíritu. Y el espíritu solamente opera, funciona como un ambiente idóneo, un pH perfecto en la palabra de Dios. Una persona espiritual, por tanto, debe ser dependiente totalmente de Dios. Es por esa razón que decimos que ser un hombre espiritual es ser un hijo de Dios. El libro de Romanos 8, 12, 15 lo dice. Escuchen muy bien qué dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, escucha bien, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Mashiach. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser un hombre espiritual, Pablo enseña, es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu. No es guiado por su emoción, no es guiado por las circunstancias, no es guiado por lo que piensa, es guiado por el Espíritu, por la palabra de Dios. Juan 1 nos recuerda también en el verso 11 en adelante. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Yo creo que usted está ahí. Usted está dentro de ese grupo que lo recibió. A los que creen en su nombre, a los que confían en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Escuche muy bien, por favor, estas palabras. Usted no fue engendrado por sangre, aunque usted sí fue engendrado por sangre. Aquí hay una paradoja, ¿eh? Los cuales no son engendrados por sangre. ¿Cómo puede ser posible si usted fue engendrado por sangre? Por un ser humano, en otras palabras, por su padre y su madre. Pero Pablo no está hablando, Juan no está hablando de eso aquí. Está hablando de un concepto espiritual en su interior. De que en un tiempo su alma, su espíritu estaba apagado por el pecado adámico. Pero cuando llegó el Espíritu, cuando llegó el Hijo de Dios y murió por ti, y recibiste ese don, recibiste ese regalo y juraste lealtad al reino de Dios, literalmente fuiste renacido, fuiste engendrado, no por carne ni sangre, ni por voluntad de tu padre y tu madre. Por eso dice ni de voluntad de varón, sino dice de Dios. Tú eres renacido de parte de Dios, eres un ser espiritual. Es por esa razón, note aquí, que la recepción del Mesías nos da la oportunidad, nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. La palabra utilizada aquí es tremenda, mi amado. La palabra hijos aquí es la palabra tecnón. En otras palabras, eres hecho un hijo legal de la familia de Dios, legalmente. Eres parte de un estirpe celestial. Fuiste dotado con la naturaleza divina, siendo un hombre carnal, siendo un hombre de carne y sangre, de huesos, que respira. También se te dio legalmente, como un acto legal, ser parte de una estirpe, de una familia trascendente. No es una operación física, en otras palabras. No es algo físico esto que nosotros vivimos, mis amados. Por eso Finés pudo tener la percepción espiritual de ver la hipocresía, de ver, de no conectarse a lo sentimental, porque si no hubiera pensado sentimentalmente, no hubiera hecho lo que hizo. No, él estaba conectado al Espíritu de Dios. A que ese gran príncipe, ese príncipe de Israel, aunque era un príncipe, estaba operando fuera del rango del Espíritu, que es la palabra. Pero Finés no, Finés estaba en frecuencia con el Espíritu Santo, con lo que Dios había determinado. Por esa razón no es una operación física, mis amados, sino una operación espiritual. Ser un miembro legal de la familia de Dios no significa que disfrutes de todos los privilegios de esa familia. No lo vas a hacer. En la tierra no lo vas a hacer. Por eso hay mucha gente que se pierde en el camino creyendo que ser espiritual es ser famoso o tener dinero o tener riqueza. No, ya que aquí en esta tierra no vamos a poder tener todo lo que Dios ha determinado que tengamos hasta que venga la restauración de todo. Es por esa razón que hay un proceso en este sentido, es un proceso de cambio. La brecha es si elegimos vivir. Este es el punto. Si elegimos vivir por nuestra ley o por la Torá de Dios.
La cuestión fundamental aquí de ser espiritual en este mundo es ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios es ser guiados por la Torá. Guiado aquí es la palabra agó. Es interesante esta palabra. Significa literalmente ser transportados. Significa ser capturados por el Espíritu de Dios. Pregunto, ¿y está usted capturado, cautivado totalmente toda su vida, todas sus áreas por el Espíritu de Dios? ¿Se le tomó a usted? ¿Se le transfirió a un lugar diferente? ¿Lo está viviendo realmente? La palabra go significa literalmente también venir bajo el absoluto dominio del Espíritu de Dios. Te domina Dios en todo sentido, en todo momento, en todas las áreas de tu vida. Venir bajo el dominio absoluto, total de Dios. Venir bajo el dominio total del liderazgo soberano del Espíritu de Dios en tu vida. Es por esa razón que necesitamos redefinir nuestro servicio. Necesitamos redefinir nuestra función, nuestra operatividad, nuestro llamado en este mundo, para poder funcionar basado en lo que el Espíritu de Dios nos guía. Es por esa razón que el hombre espiritual, ¿qué es lo que somos? Debe determinarnos a nosotros. Note bien que hay dos tipos de personas en el mundo. Hay dos tipos de personas. En la porción la estamos viendo. La porción de fineza, en este acto de celosía, vemos que hay dos tipos de gente. El carnal y el espiritual. Mi pregunta hoy es, ¿a cuál de estos dos quiere usted pertenecer? Usted puede ser carnal yendo a una congregación local, siendo inclusive hasta pastor. Hay pastores carnales. Hay líderes carnales. Hay creyentes de muchos años en la fe que son carnales. Porque el rango de ser espiritual solamente se puede definir a través de lo que la Torá nos enseña. Si usted vive en el rango de la Torá en cualquier área, en lo que piensa, en lo que hace, en lo que habla, usted está en esa espiritual. Pero inmediatamente usted rompe esta línea de la Torá, usted se convierte en un ser carnal. Por tanto, hay dos tipos de personas, el espiritual y el carnal. Podemos llamarle también el hombre natural. Yo le llamo la naturalización. Naturalización. Naturalización le llamo también. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que miden la vida espiritual de manera carnal, de manera natural, no espiritual como son ellos. Han dejado a un lado, han depuesto lo espiritual y siempre operan en el rango de lo natural. Por ejemplo, me acuerdo de los espías. Los 10 espías que estudiamos anteriormente, ¿se acuerdan? Esa gente estaba en el rango de lo carnal, de lo natural, mientras Josué y Caleb estaban en el rango de los espirituales, porque se pusieron del lado de la palabra. Me acuerdo Naamán también. Naamán estaba en el rango de lo carnal, lo natural. Pero cuando recibió el milagro fue porque él transicionó de vivir una vida natural a una vida espiritual. Un grupo de fariseos vivía así también. Apolos en algún momento de su vida también vivió así. ¿Se acuerda usted? Las vírgenes imprudentes también son un ejemplo de esto. Usá también. Las 2.5 tribus son personas que vivían en lo natural, aunque pertenecían y estaban suscritos a un pueblo espiritual que es Israel. Esto no quiere decir que el natural es simplemente un hombre pecador, ¿eh? No. No estamos diciendo que ser natural en nuestra manera de vivir es ser pecador, no. Inclusive el hombre natural tiene buenos ideales. Piensa muchas veces bien. Pero esto no es cuestión de pensar bien nada más. Es cuestión de que tu pensar bien se conecte con la Torá. Cuando tú te conectas con la Torá, ahí rompes el rango de ser natural y entras en un ámbito llamado lo espiritual. Es por esa razón que no debemos crear una visión dicotómica de lo natural y lo espiritual. No. Las cosas naturales
no se refiere necesariamente a cosas pecaminosas. Quiero que leamos lo que dice Primera de Corintios 15. Pablo aconseja algo tremendo. Pablo dice en el verso 45 en adelante lo siguiente acerca de lo que es ser un ser espiritual. Así también está escrito, dice, fue el primer hombre un alma viviente. Escuche bien qué dice, fue el primer hombre un alma viviente. Pablo está hablando de que hay dos hombres. El postrer Adán el postrer Adán, aquí están los dos, el primer Adán, el primer hombre, y el postrer Adán o el segundo hombre, espíritu vivificante. ¿Vio? Hay dos hombres con diferentes cualidades. El primer hombre era un alma viviente, pero el segundo hombre, amén, eso es lo que somos, un espíritu vivificante. Por eso él dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Vio? Primero lo animal, primero lo natural. Sí, lo natural no es malo en sí mismo. Ahora bien, no es el punto central de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere llevarte primero para que entiendas que tú eres un ser natural, pero que debes convertirte en un ser espiritual. Por eso dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y continúa diciendo, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso dice, el que es renacido de arriba, busca las cosas de arriba. Nuestra búsqueda no es lo terrenal. No, mi amado. Usted ha sido vivificado a través del Espíritu de Dios. ¿Qué debe buscar usted entonces? Lo de arriba. Por eso dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, continúa Pablo diciendo, traeremos también la imagen del celestial. Este camino que estamos caminando, que aunque nacimos un alma viviente, nos vamos convirtiendo paulatinamente en la imagen del celestial. Cada vez que nosotros nos conectamos a la Torá, cada vez que nosotros nos conectamos voluntariamente a hacer lo que Dios ha determinado, vamos a ir transformándonos, trayéndonos conscientemente a ser espirituales. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir, que más que el postrer Adán era un alma vivificante, era que la palabra hecho, por eso dice fue hecho, es un proceso. El concepto aquí esto es un proceso. Un hombre, en otras palabras, no se convierte en un hijo al nacer. No. Por eso él usa un término tan peculiar cuando dice y fueron hechos hijos de Dios. Esa es la palabra tecnón. Cuando usted busca el concepto tecnón en la Biblia, usted se impresiona de lo que significa. Es un infante. Es un recién nacido. Es un niño que está testando todavía. Es un recién nacido que no sabe ni hablar, no sabe caminar, que depende totalmente de su padre y su madre. A eso se refiere Pablo. Por eso usa la palabra tecnón. ¿Se acuerda usted cuando en Gálatas también dice que aunque somos hijos de Dios, herederos juntamente con el Mesías, dice que aunque eso es cierto, eso no difiere de un esclavo. Mientras el heredero es niño. Y usa la misma palabra que Pablo utiliza aquí cuando dice que somos renacidos, nos convertimos en hijos de Dios. Es la palabra griega tecnón. Es un recién nacido, alguien que no tiene experiencia, alguien que necesita crecer. Entonces, convertirse en hijo es un proceso. ¿Cuál es el proceso de convertirte en un hijo inmaduro a un hijo maduro? Y es otra palabra entonces en el griego. La palabra de hijo maduro es huios, es otra. Por tanto, la palabra ser hecho aquí implica ser, es un proceso. Es un
traer conscientemente en nuestras vidas lo espiritual. Es algo automático. No pasa por antonomasia, no pasa por default. No viene en el paquete, aunque sí, viene en el paquete, perdón, potencialmente. Tengo que tener la responsabilidad y la conciencia de desarrollarlo. Tengo que tener la previsión en mi mente y el deseo constante de traerlo en mi vida. Que aunque en potencial está, debo desarrollarlo y llevarlo a esa perfección. Es por esa razón que digo que un hijo no se convierte en hijo maduro, en un hijo maduro al nacer. La intención original de la esposa era producir hijos para que preservar el nombre de la familia. Y eso fue lo que Dios hizo cuando nos trajo a existencia. Él quería preservar su estirpe, su familia, la familia de Dios. Es por esa razón que la novia del creador de Dios es Israel. Es capturar su simiente. ¡Ah, Dios mío! Y preservar su imagen y semejanza en la tierra. Adán se desconectó de su carácter espiritual, en otras palabras, cuando pecó. Usted nunca va a estudiar lo corporativo sin comprender la raíz. Es por esa razón que Judá, la provincia en que Israel fue, la provincia en Israel fue primero un hombre, Judá. Eso no es casualidad. Primero fue la tribu. Y luego primero fue Judá y luego la tribu y luego fue el lugar residente. Un hombre. De la persona a la tribu y la tierra se llama Judá. Vio, en la progresión. Así es todo en la Biblia. La unción que estaba en el individuo, en la asignación, la tecnología, o sea, que son principios internos del reino de Dios en un residente en alguien, infectó e influyó a todo el grupo. Y finalmente, la tierra comenzó con un hombre, luego impregnó el lugar y así entonces se crea un ambiente Judá en esa tierra. Cuando Adán pecó, el entorno se convirtió en adámico. Lo que está en la cabeza estará en el cuerpo. No dice la escritura que la unción desciende sobre la barba de Aarón y atraviesa todo el cuerpo. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que Adán encarna la raza humana, que eligió, escúcheme la palabra que utilizo, eligió, mi amado, operar almáticamente, emocionalmente, naturalmente. Pero el último Adán se convirtió en espíritu vivificante, alguien que da vida. Es por esa razón que en nuestro pueblo Israel tenemos estas dos categorías de personas. Yo quiero hoy que usted entienda cómo ser espiritual, cómo usted se convierte en un ser espiritual. Usted necesita primero anhelarlo. Número uno, anhelarlo. Número dos, perseguirlo conscientemente. ¿Y cuál es el rango en que opera el espíritu? Ya que usted es renacido del espíritu, nació de nuevo, ha sido vivificado, el espíritu habita en usted, pero el espíritu solamente habita su medio ambiente en la cual él ebulle, él crece, él se manifiesta, es a través de más de la Torá. Cada vez que usted se sale del rango de la Torá, de la palabra de Dios, mi amado, usted se convierte en un ser natural. Es por esa razón que algunas personas que son almáticas están religiosamente conectadas. ¿Se acuerda usted de Coré? Estudiamos a Coré, era un hombre almático, no era un ser espiritual. Y por eso personas se conectaron a él y fueron llevadas a la misma disolución de Coré. Y por eso perdieron sus vidas, perdieron sus posesiones, incluyendo perdieron todas sus familias. Eso no va a pasar a nosotros igual, no crea que usted es mejor. Somos igual. Hay una raya, hay una línea que divide lo espiritual y lo carnal, que divide lo almático con lo espiritual.
Es obedecer la palabra de Dios en todo momento, aunque no te guste, aunque no te sientas bien, aunque cualquiera que sea tu posición social, cualquiera que sea tu posición económica. Ser espiritual es obedecer lo que la Escritura nos dice, lo que el Dios nos dice. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a la palabra. Es por esa razón que el libro de Corintios lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por esa razón lo espiritual no es primero. Usted debe convertirse en eso. Usted debe perseguir eso. Usted debe traer eso a su vida. Porque lo natural es lo natural. Usted es un ser carnal. Lo natural en su vida es que usted no quiera a Dios, que usted no ame a Dios. Como dice una porción en las escrituras, usted no hay nada bueno. Lo bueno de usted es lo que Dios ha traído a través de la escritura para usted poder asimilarlo y usted poderlo llevar por acción. Y mientras usted viva practicando la Torá en su vida, usted será un hombre espiritual. Esa es la verdadera espiritualidad. La palabra alma aquí es suquicos. No sea un suquicos, mi amado. Usted debe ser un ser espiritual, pero para ser espiritual, usted no tiene que dejar este planeta. Para ser espiritual, usted no tiene que dejar no debe dejar el cuerpo. Considere que Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿se acuerda? Él dijo que no estaba seguro si él dejó su cuerpo o no. Para mí fue un éxtasis. En otras palabras, nuestros cuerpos deben ser capaces en la tierra, siendo espirituales, de involucrar todo el cielo y toda la tierra. Cuando usted involucra el cielo y la tierra, siendo espiritual, es donde usted está en el rango de ser un ser celestial. Usted no tiene que dejar la tierra, ni tiene que meterse en una cueva, ni tiene que ser un ermitaño para ser espiritual. Usted haciendo actividades terrenales, usted las convierte en espirituales. Si todo lo de Dios puede residir en el Mesías, como es cierto, todo lo de Dios reside en Cristo, en el Mesías, entonces también Él puede residir en todos nosotros. Así que dentro de usted está todo lo potencial de Dios. Por esa razón Pablo dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Vio? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, lo terrenal va a ser terrenal. Pero dice luego, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. En otras palabras, está en sus manos. Está en mis manos. Ser natural, ser terrenal o ser espiritual es una decisión. Esta es una tendencia dualista entre los hijos de Dios y los hijos del hombre. Esa es la lucha interna que tenemos cada día. Somos seres, por así decirlo, anfibios. Podemos contrastar el cielo y la tierra. Por eso Pablo dice en el verso 50 en 1 Corintios que estamos viendo, pero esto les digo, hermanos, que en la carne y en la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es por esa razón que debemos redefinir el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual que viene a gobernar en medio de Babilonia, en medio del mundo. Hemos dejado que el occidente nos alimente con una teología del reino basada en el capitalismo y lo hemos reducido al capitalismo. Mucha gente piensa que el reino de Dios es capitalismo. El reino no viene, dice la escritura, por observación. Es una operación interna dentro de nosotros. El reino está dentro. El reino no está en un lugar, está dentro de ti. Usted, por ejemplo, para que me entienda, no da para recibir. Por eso mucha gente piensa que el reino de Dios es dinero. Usted no da para recibir.
Usted da simplemente para obedecer. Que aunque usted va a recibir, no es el objetivo. El nuevo pacto, en otras palabras, concluyó con la muerte de Yeshua. Lo selló. Es por esa razón que el último hombre que anunció el reino en el antiguo pacto fue Juan. Cuando eres hijo, entonces usted y yo tenemos una confianza tranquila de descansar en el amor del Padre y de su provisión. Es por eso que no me afano. Yo vivo en el rango de la Torá, vivo en el rango de los principios eternos. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, Dios respondió: yo soy el que soy. En otras palabras, yo quiero elegir como quiero existir. Yo me convierto en lo que yo deseo convertirme en cualquier situación. En otras palabras, Dios quiere convertirse en lo que Él desea para ti y para mí. Es por esa razón que Él vino como el Hijo, para que tú pudieras recibir el Espíritu y convertirte en un ser espiritual. Es por esa razón que le dicen a Él que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Esto es una palabra que connota un descanso absoluto en nosotros. Es como una semilla depositada en el corazón y que crece, que crece, que crece hasta que todo lo de Él, hasta todo lo que es espiritual, todo lo que Él es de Yeshua en nosotros, se convierte en todo de ustedes. En otras palabras, para ser espiritual, el factor crítico aquí es la obediencia. El creyente se le describe en el Nuevo Testamento como un ser espiritual. Los cielos son el centro de los recursos de nuestra esfera terrenal. Sus recursos vienen del cielo. Por eso cuando leemos que Yeshua le enseñó a orar a sus discípulos, Él le enseñó y le dijo: Padre nuestro que está ¿dónde? En el cielo. En otras palabras, tu fuente, que es tu Padre, no está en la tierra. Tu fuente está en el cielo. Cuando Dios te alimenta con todo, viene del cielo. El cielo es tu lugar de recurso. Es por esa razón que cada hijo de Dios debe operar basado y conforme al orden celestial. Por esa razón quiero leer lo que dice 1 Corintios 2:6. Dice algo tremendo aquí que quiero que usted vea. Dice lo siguiente: así que cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Escuche bien lo que dice Pablo. Pues no me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Yeshua y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Usted ve ahí? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Por eso, mire que dice el verso 9, que me llama mucho la atención. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana,
sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me llama mucho la atención el verso 3, capítulo 3, verso 1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en el Mesías. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son todavía capaces, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, escuche bien, ¿qué es lo que es ser un ser carnal? Celos, contiendas, disensiones. No son carnales, pregunta, y andan como hombres. Usted ve que hay un rango en nosotros, que podemos transicionar fácilmente, cruzar la línea limítrofe de lo carnal o natural a lo espiritual. Muchos de ustedes dicen que es de Pablo, otros dicen que es de Apolo, dice él. Y Pablo y Apolo, concluye Pablo diciendo, son servidores por el medio del cual han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Un hombre espiritual, escúcheme, es un hombre maduro. Un hombre espiritual es maduro. Alguien maduro es alguien responsable. Es alguien que sabe para qué está aquí. Es alguien que sabe cuáles son sus obligaciones. Un hombre maduro es capaz de desbloquear los misterios ocultos de Dios, que como un ser natural usted nunca podrá abrir. Estamos saliendo de una burbuja en la cronología a un mar de la inmortalidad. Cuando usted está en el espíritu, usted puede escudriñar lo profundo de Dios. Es contrario al hombre natural, que es un niño, es un infante en el Mesías. El hombre espiritual, en otras palabras, es esa persona que ha dedicado su vida entera a ser gobernado por la voluntad de Dios por medio del Espíritu. A esta persona es guiada sola y exclusivamente por el Ruach Kodesh. Todo el comportamiento de este hombre de Dios es llamado espiritual. Las personas religiosas se comportan de manera extraña, pero el hombre espiritual opera en un rango de shalom, opera en un rango de conexión con la voluntad de Dios. Es por esa razón que hay que entender hoy que un hombre espiritual no se maneja carnalmente, no opera en la carne. Nosotros operamos dentro del infinito. Nosotros operamos en una dimensión eterna. Nosotros operamos en una dimensión de la palabra. Nosotros operamos en un rango totalmente distinto al mundo. Es por esa razón que usted debe operar en el rango de la Torá. Un ser espiritual, mis amados. Literalmente. Es un ser totalmente confinado a la autoridad de la palabra de Dios. Y es por esa razón que quiero terminar, ir cerrando ya esta charla. Podría decir más cosas, hay muchos versos del Espíritu aquí que hablan del Espíritu. Ahora bien, nuestra espiritualidad depende de varios factores que voy a proponer a continuación, y son 3. Lo primero es, para ser espiritual, usted necesita tener el primer factor, y es que debe decidir ser espiritual. Lo voy a repetir, nuestra decisión es lo que te catapulta, lo que nos catapulta, a ser espiritual. Tú lo decides. En primer lugar, tenemos que tomar una decisión, lo cual no es lo mismo que soñar, lo cual no es lo mismo que desear. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Hay gente lo que vive deseando nada más, que lo que vive soñando nada más. Pero hay otros que lo hacen posible. Hay otros que toman la decisión, porque querer es poder.
Tu poder está en la decisión. Una decisión no viene rápidamente, sino que es el resultado de varios pasos hacia adelante y varios pasos hacia atrás. Hasta que al final, casi siempre, un fracaso que duele nos catapulta, nos impulsa a terminar con la situación actual y nos hace ser personas decisivas, que decidamos cambiar. En general, la mayoría de nosotros nos movemos por dos causas. Número uno, para evitar el dolor. Y número dos, para obtener placer. Para evitar el dolor, muchas veces tomamos una decisión que resulta ser la mejor de nuestra vida. Todo depende de nuestro estado espiritual actual y de nuestra ambición espiritual. Mi pregunta hoy ¿es usted ambicioso espiritualmente hablando? ¿O está usted contento como está su vida espiritual? Muchas de las decisiones que tomamos giran en torno a estos factores. Si entendemos en el día de hoy que el tiempo es muy corto, hasta la segunda venida del Mesías, y es mucho más corta de lo que nosotros pensamos, entonces nos veremos movidos a actuar rápidamente. Esto es lo primero. Lo primero es decidir. Lo segundo, el segundo factor para convertirte en un ser espiritual, como hemos hablado en el día de hoy, es un cambio continuo. Tú debes entrar en un cambio continuo, en un cambio sistemático, en un cambio paulatino. Y esto es lo segundo, luego de haber tomado una decisión. Cuando yo tomo la decisión, me propongo cumplirla. Y es por esa razón que cuando yo me decido y me propongo cumplirla, tenemos que lidiar con los cambios, porque cada vez que usted quiere ser espiritual, van a venir cambios. Los cambios es lo normal. Usted tiene que saber hoy que Elohim, su Dios, le exige cambios. Y un cambio continuo. Usted no puede seguir como usted estaba en el año pasado, hace 2 años, hace 10 años. Usted no puede seguir igual que hace 20 años. Ni siquiera hace 6 meses. Usted no puede ser la misma persona que usted fue hace 6 meses. Es por esa razón que usted debe entender que usted debe dejar su estilo de vida basado en la mente y ser dirigido y dejar de ser dirigido, por su ego, por sus hormonas, por su deseo del éxito, de riqueza, por sus deseos físicos y emotivos, que es la vieja forma de vivir, es la vida antigua, la vida de nuestro viejo hombre, usando las palabras del apóstol Pablo. Este cambio que nosotros estamos proponiendo es una batalla en varios frentes a la vez, que dura años, mis amados, pero que debe ser constante. No dura días, no dura meses, dura años, ya que es necesario cambiar nuestro panorama de la vida, nuestros valores, nuestros ideales. Todo lo que nosotros hoy apreciamos que es valioso, todo eso debe ser eliminado. Y a la razón de esto y a consecuencia también de esto, debemos entonces incorporar a nuestra vida diaria todo lo que Dios considera que es valioso para nosotros. Una cosa es lo que usted considera y una cosa es lo que Dios considera. Esto es ser dirigido por el Espíritu de Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 8, 14 que leímos anteriormente. Y el tercer factor, primer factor, ¿se acuerda? Nuestra decisión. Hoy usted debe decidir cambiar. Lo segundo es cambiar, pero que ese cambio sea constante, constante, que vaya increciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, de crecimiento en crecimiento, cada día diferente, constante, un cambio constante. Y pero lo tercero es que propongo, y ya termino con esto, es operar y vivir en la galaxia del amor. Una manera muy amplia.
escúcheme aquí por favor, de lograr este cambio constante, paulatino, a convertirte de ser una persona natural, carnal, espiritual, es comenzar con la naturaleza de Dios mismo. ¿Quién es Dios? Bueno, una de las características más importantes que Dios tiene es que Dios es amor. Escúcheme muy bien, por favor. Dios es amor. Él no solamente ama, Él es amor. Su naturaleza comunicable es amor. Ahav, ahabá en hebreo. Si logramos incorporar, escuchen muy bien, por favor, y hay mucha gente que quizás dice, no, yo no tengo amor, yo no puedo dar amor. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Él puso amor en ti. Tú lo tienes aquí, lo único que tú tienes que darlo. Comenzar a practicar. Por esa razón, si yo puedo desarrollar, comenzar a sacar amor, porque ya yo fui impartido de parte de Dios con amor en mi interior. Aunque sea una medida pequeña, habremos logrado un éxito muy grande en nuestro camino hacia el espiritual. Inclusive Dios define el amor hacia Él obedeciendo. Cuando obedezco a Dios en su palabra, es la expresión de mi amor hacia Él. No es un amor sentimental. El amor bíblico no es un amor sentimental, es un amor de decisiones. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, el dar es una expresión de amor. Ahora, ¿por qué? Porque Elohim es amor, mis amados. Y si logramos tener por medio de la oración diaria, por medio de la oración constante, una medida cada vez más grande y más amplia del amor de Dios en nuestras vidas, incorporaremos junto con ese amor todas las características que le siguen y que están enumeradas como un paquete de un fruto perfecto en Gálatas 5:22, que dice, pero el fruto singular del Ruach, ¿cuál es la expresión mayor de ser espiritual? El carácter de Dios en tu vida, que es amar, pero que es un paquete completo de varios atributos divinos. Por eso dice él, pero el fruto del Ruach es Ahav. Oh Dios, amor. Osher, felicidad. Shalom, paciencia. Ser bondadoso, ser amable, tener emuná, ser humilde y la sobriedad, dice. Con todo esto no hay Torah. ¿Por qué dice que con todo esto no hay Torah? Porque cuando tú vives en el rango del espíritu, la Torah no te persigue. No falla sobre ti para que ella te perjudique. Estar bajo la Torah es que tú estás en pecado, estás violando sus mandamientos. Pero cuando tú estás dentro de la Torah es porque tú estás viviendo en el espíritu. Y como esto es nuevo para muchas personas quizás el impacto que pueda tener en las vidas de todos nosotros se nos escapa. De modo que trataremos de explicarlo de otro modo. El amor de Dios, que es su rasgo de carácter más amplio y que cubre gran parte de su personalidad, está acompañada de todo lo que Gálatas 5:22 menciona. De modo que si tenemos, aunque sea el amor de Dios del tamaño de un grano de mostaza, en realidad tenemos los otros 8 rasgos de carácter que lo rodean. De tal manera como los planetas rodean el Sol, que es el centro de nuestra galaxia, lo que hemos denominado la galaxia del amor de Dios. En la galaxia del amor de Dios hay varios atributos que vienen en el paquete. El amor de Dios está rodeado de los demás frutos, como los planetas rodean el Sol, en otras palabras. Es por eso que si tenemos amor por nuestros hermanos, primero por ti, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú vas a amar a tu prójimo como tú te amas. Por cuanto cuando tú no amas a tu hermano, es que tú no te amas a ti. Por nosotros mismos, pero también por Elohim también tendremos que osher. Tendremos felicidad, como dice Gálatas. No una felicidad que viene de un regalo o que viene de una buena comida que te inviten o de un viaje o de una ropa, un carro que te compres.
que dura un par de horas, sino que tendrás una felicidad interior que nadie te podrá sacar. Si tenemos su amor, tendremos paciencia, aunque ahora no la tengamos, porque su amor abarca la paciencia, el ser humildes, el ser sobrios, el tener dominio propio, que es no perder la calma ante nada. ¿Por qué se pierde la calma? ¿Por qué no se tiene paciencia? ¿Por qué no se tiene fe? Porque tú no te has llenado del amor de Dios. Si tenemos amor de Dios, tendremos su presencia habitando en nosotros. Tendremos a Dios acompañándonos con su diestra. Algo que no tiene precio. Si hay algo que no tiene precio, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es por esa razón que si tenemos la presencia de Dios, mis amados, a nuestro lado, lo tenemos todo. Y es lo que define ser un ser espiritual. Como lo era Josué, como lo era Yeshua, como lo era Pablo, que es la esencia de la espiritualidad, mis amados, del hoy mismo. Así que yo espero que esta palabra le haya ayudado, le haya gustado, que le haya ayudado, que haya sido bendecido. Así que voy a despedirme ya, el tiempo se me ha ido. Vamos a entrar en un tiempo de preguntas, de comentarios, me gustaría escuchar. Así que les deseo un gran Shabbat, mis amados. Y gracias de verdad por estar con nosotros. Me despido de todos ustedes. Un abrazo de gracia y paz de su hermano Luis Fernando Graciano. Shabbat Shalom a todos.